de la mañana con 19 minutos. Ayer, Mauricio, me quedé muy impresionada cuando tú comentabas el caso de un edificio que le había mandado una carta notarial a una de las vecinas, a una de las propietarias, a la que había dado positivo para COVID-19. Tenía coronavirus y sus vecinos la querían desalojar. La verdad me pareció muy impactante por este estigma y esta discriminación que hoy por hoy están viviendo las personas que se han contagiado con el COVID-19, pero esto es un extremo. Y volvemos al origen de todo, la desinformación. Gente que desde el miedo, desde el pánico, desde el pavor, no está lo suficientemente bien informada, atiende a su temor y maltrata a un vecino que no es necesario que se vaya a ningún lado, sino que se quede en su casa haciendo su cuarentena. En ese sentido, Mabel, no solo ha pasado en un edificio, sino en otros lugares también donde hay vida comunitaria, ¿no? Entonces queremos evitarlo porque, como nos han dicho los funcionarios especializados, la estadística lamentablemente va a subir. Si ahora que estamos empezando y hay estos casos de discriminación, de intolerancia y sobre todo, Mabel, de desinformación, porque no hay necesidad de expulsar a un vecino de tu edificio si tiene COVID-19. Entonces, ¿qué va a pasar la próxima semana o dentro de 10 días cuando la estadística inminentemente aumente? Estamos con un funcionario de la Defensoría del Pueblo a quien le damos la bienvenida. Está con nosotros el señor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo Muy está? buenos días, señor Castillo. Para empezar, todos tenemos derechos, ¿no? Y el hecho de haber contraído el virus no nos los quita, ¿no? ¿A qué derecho se puede apelar en este momento? Porque en el caso, por ejemplo, que hemos mencionado, ¿no? De gente que quiere ser expulsada de sus casas porque tienen COVID-19. Sí, claro, estamos frente a una situación en la cual obviamente estar padeciendo esta enfermedad no disminuye el goce de los derechos. Al contrario, debería llamar a una reacción ciudadana de solidaridad y comprensión, porque adoptadas todas las medidas necesarias para proteger la salud, no debe producirse ningún inconveniente para nadie. En todo caso, este tipo de acciones son actos de discriminación que deben ser evitados. Justamente uno de los criterios que implica el derecho a la no discriminación es que bajo ninguna circunstancia nos brinde un trato que menoscabe, en este caso, nuestra dignidad, nuestra integridad psicológica o física, digamos, con este tipo de con acciones similares a las que comentan, ¿no? Ahora, los medios de comunicación tenemos claro, por ejemplo, que no podemos revelar la identidad de un paciente. No podemos hacerlo. Pero, ¿qué pasa si yo lo hago a través de Facebook, una ciudadana común y corriente? Esa es una afectación a la intimidad personal, porque justamente toda información, todo dato referido a la situación médica o clínica de una persona es un dato sensible que nadie puede difundir. En este supuesto se afecta la intimidad de este derecho y la persona en su momento podrá actuar si logra identificar plenamente quién es la persona que ha difundido un dato personal. Esta es una obligación que no se extiende sobre los medios de comunicación a autoridades. Todos los ciudadanos estamos obligados a respetar los datos íntimos de otros, y los datos de salud son este dato sensible que no puede ser difundido bajo ninguna circunstancia. Ello va a acarrear responsabilidad y la persona afectada puede reclamar en su momento la indemnización y la sanción respectiva. Bien, vamos a pedir a los vecinos que de alguna manera apelen a su sentido común y no les va a pasar absolutamente nada si dentro del edificio en el que viven un paciente da positivo en las pruebas que se van a venir y se van a multiplicar de manera inminente. Por mi parte, Mabel, yo quisiera abrir otro tema con el señor Castillo, que es el de los peruanos. Sí. Si me permites, antes de terminar, porque también es importante, he escuchado, porque lo he vivido yo, Mauricio, yo también vivo en un edificio, cuando llegaron a hacerme las pruebas del Ministerio de Salud, algunos vecinos se asustaron, y con todo derecho. Pero, digamos, yo, un vecino preocupado porque sospecho que alguien tiene COVID-19, tengo, como se reclama, el derecho de saber si salió positivo o no salió positivo. ¿Puedo reclamarle, exigirle a esa persona que me dé los resultados? No, en ninguna circunstancia.
En este caso es claro una disposición normativa que está en el Código Penal, por cierto, que la persona que tenga un diagnóstico confirmado de, por ejemplo, el COVID-19, tiene la obligación de guardar las normas sanitarias, las normas que eviten la propagación de la enfermedad. Si esta persona que sabe que tiene positivo incumple esta disposición, va a ser susceptible también de unas sanciones penales muy graves. Entonces, tenemos normas que obligan a las personas que dan positivos, a ellas mismas, guardar todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que se disponga. Por ende, no es necesario que anuncien o que alguien les exija que señalen cuál fue el resultado de su prueba, porque eso justamente implicaría una vulneración a su derecho a la intimidad. La persona que da positivo y lo sabe, tiene que guardar las medidas de seguridad, porque de lo contrario también para ella habría sanciones penales muy graves, ¿no? Uh-huh. ¿Y si en el trabajo alguien da positivo, también se tiene que informar a los trabajadores? En este caso, tendría que guardarse bajo los cuidados respectivos que aseguren la intimidad, las medidas sanitarias, no sin informar quién lo tiene, obviamente, bajo esos cuidados, bajo esas reservas, para evitar, o para hacer el seguimiento epidemiológico necesario, ¿no? Pero siempre bajo el principio de preservar la intimidad en el máximo posible, ¿no? Obviamente pueden presentarse situaciones que lo hagan muy difícil, pero el principio está claro. Tiene que evitarse la revelación de la identidad, pero obviamente eso va a tener que compatibilizarse con lo que implica hacer este seguimiento epidemiológico para evitar o para descubrir posibles nuevos casos, ¿no? Bien. Bueno, yo, Mabel, no sé si podemos abrir otro tema o tienes más preguntas sobre el tema de los vecinos que no terminan de entender que no están en riesgo si un miembro de su comunidad se queda con el coronavirus. Lo que pasa es que pensaba en los vecinos, pero también en la comunidad laboral, ¿no? Que se puede ver también asustada si necesitan saber el nombre y quiénes estuvieron en contacto con ellos. Yo creo que las autoridades de salud ahí entrarían a tallar. Pero también tenemos, Mauricio, la preocupación de los peruanos varados en el extranjero. Sí, ese es el tema que quería abrir, si me lo permites. ¿No sería mejor decirles a los peruanos radicalmente en el caso ya no van a poder venir, que mantener viva una esperanza y tenerlos de alguna manera con información inexacta que genera más zozobra? ¿No le parece que está siendo manejado de una manera indolente el tema de los repatriados? Tener un plan de repatriación, pero un plan real, que con medidas concretas y con una vocería única que brinde información acertada y precisa. Aquí estamos frente a un supuesto en el cual tenemos peruanos que no tienen dónde ir, que no tienen recursos económicos para sustentarse y que en algunos casos son personas vulnerables o tienen a su cuidado personas vulnerables. En este supuesto, lo que la Defensoría ha demandado es justamente repatriar estos casos estableciendo su prioridad, porque es claro que existen supuestos donde peruanos y peruanas tienen algún nivel de soporte familiar o amical en el extranjero, pero hay personas que no las tienen. Para ellos es que hemos pedido justamente que se haga un filtro adecuado y que sean repatriados a la brevedad posible, pero también que se active de manera efectiva la acción consular para dar asistencia a estas personas que se están quedando, se van a quedar todavía un tiempo prolongado y no tienen algún nivel de soporte. Entendemos que este nivel de soporte, las personas que ya están en el exterior, los consulados los vienen activando, ya se han dado lineamientos en ese sentido, que establecen cómo se va a entregar, por ejemplo, el dinero para que puedan alojarse o que puedan comer, pero hay otras circunstancias en que eso no va a ser suficiente. Por eso el plan de repatriación, la Defensoría lo ha señalado, es importante que se adopte, es importante que se pueda aplicar para que no ocurra lo que está señalando usted con absoluta claridad, hechos que la Defensoría del Pueblo conoce de peruanos que están en una situación extrema y que tienen que venir, y para ello invocamos, como lo ha señalado el Defensor del Pueblo, el doctor Gutiérrez, la necesidad de que estos planes comiencen a funcionar, de tener una única vocería sobre el tema que dé información precisa y no genere o no levante falsas esperanzas, ¿no? Sí, eso es muy delicado porque
Son momentos en los que hay que ser de alguna manera empáticos. Si el peruano no tiene recursos porque es lo que estamos viviendo y está afuera, durmiendo en un aeropuerto, ¿no? Sin alimentarse, y le mantienen la ilusión de que vamos a ver, es posible, yo creo que es mejor decirle, ya no puedes venir. Y eso lo va a ayudar a manejar de otra manera su adversidad. Pero lo que recibimos diariamente de peruanos en México, de peruanos en Brasil, de peruanos en Israel y en Estados Unidos, es que hay información irresponsable que en vez de decirles no, les mantienen una ilusión inexistente. Y en eso sí tenemos que rebelarnos porque no es justo lo que están haciendo con ellos. Sí, por eso la Defensoría ha publicado un informe especial donde justamente damos algunas pautas o recomendaciones muy precisas sobre cómo abordar esta situación, ¿no? Bueno, muchas gracias al señor Castillo. Tenemos que hacer una pausa y volvemos con más información en Encendidos. Esto es RPP, confianza por todos los medios.